Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. En tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. 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 Vamos a cantar con ánimo para Dios.
para ti. Estas fuerzas que me has dado, la porción que me ha tocado, son para ti, son para ti. Mi respiración, mi voz son para ti. Mis anhelos y mi amor son para ti, son para ti. Estas fuerzas que me has dado, la porción que me ha tocado, son para ti, son para ti. De nadie más, lo que me has dado no malgastaré. Son para ti, mi corazón, mis emociones, todo lo que soy. Quiero que mi vida gire alrededor de ti. Quiero ser como un planeta, mirando hacia ti. Son para ti. Mi respiración, mi voz son para ti. Mis anhelos, mi canción son para ti, son para ti. Cada paso en esta vida, cada meta que consiga, son para ti, son para ti. De nadie más, lo que me has dado no malgastaré. Son para ti, mi corazón, mis emociones, todo lo que soy. Quiero que mi vida gire alrededor de ti. Quiero ser como un planeta, mirando hacia ti, mirando hacia ti. Son para ti. Son para ti, de nadie más, lo que me has dado no malgastaré. Son para ti, mi corazón, mis emociones, todo lo que soy. Quiero que mi vida gire alrededor de ti. Quiero ser como un planeta, quiero ser como un planeta, quiero ser como un planeta, sí, mirando hacia ti. Quiero ser como un planeta, sí, mirando hacia ti. Saludos, muy buenas noches, Iglesia de Cristo en Santo Domingo. ¿Cómo se sienten esta noche? Dice la palabra de Dios: pero el Señor los espera para tener compasión de ustedes. Él está ansioso por mostrarles su amor, porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos todos los que esperan en Él. Amén. Dice la palabra de Dios que el Señor nos está esperando, que el Señor está ansioso por mostrar su gran amor sobre nuestras vidas. Pero no solamente dice eso, dice dichoso, dichoso todos los que esperamos en Él. Y si tú estás aquí esta noche, es porque tú estás esperando en Dios, esperando que Él muestre su amor y su misericordia sobre cada uno de nosotros. Con esta escritura quiero darle la bienvenida a la Iglesia de Cristo en Santo Domingo. Vamos a orar para poner el servicio en manos de Dios. Amén. Señor Dios y Padre, muchas gracias por esta noche. Gracias por darnos la oportunidad de poder estar aquí de manera virtual en este servicio, Señor. Padre, por favor, dirige todo lo que vayamos a hacer. Abre nuestros corazones y prepara el corazón del predicador, Señor, que usted lo utilice de una manera poderosa. En el nombre poderoso de Jesús, se lo oro y se lo pido, mi Señor. Amén.
Muy buenas noches, mis hermanos. Hoy tengo con ustedes el privilegio de poder compartir el mensaje de contribución. Y para eso me gustaría que me acompañaran a la siguiente escritura. Génesis capítulo 4. Dice así, en el versículo 3, Nueva Versión Internacional. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Esta escritura me imagino que muchos de nosotros la habremos escuchado o la habremos leído en nuestras Biblias. Y sabemos qué es lo que pasa después, que Caín mata a Abel. Y antes que ocurriera ese asesinato, estamos evidenciando acá que había algo que sucedió. Y era que ambos quisieron presentarle algo a Dios. Y lo primero que vemos acá es que fue una ofrenda voluntaria. Porque en ningún momento se había hablado de que ellos tenían la obligación de hacerlo. Y eso entiendo que es bien importante. Si ellos dos estuvieran hoy día dando una ofrenda, quien los ve diría que ambos están bien delante de Dios porque lo hacen y lo hacen de manera voluntaria. Y te pregunto a ti en esta noche, ¿la ofrenda que tú das la haces de manera voluntaria o tienes que hacerlo por obligación? Claro está que no siempre estamos de ánimos para dar a Dios o a otras personas. Pero lo que vemos aquí es que un primer acercamiento es que lo hagamos de buena gana, que lo hagamos, que no lo hagamos por obligación. Pero eso no termina allí. ¿Qué fue lo que pasó después? Para Dios no era suficiente con que se hiciera de manera voluntaria. Esa ofrenda tenía que representar algo en el corazón de la persona, de modo tal que eso que representaba fuera de agrado a Dios. ¿Y qué representaba eso? En el caso de Abel, él presentó lo mejor de su rebaño. Y la escritura dice que Caín simplemente presentó una ofrenda, simplemente una ofrenda. Lo que le agradaba a Dios fue que Abel presentó lo mejor. Y quiero preguntarte a ti en esta noche, cuando tú ofrendas a Dios, cuando ¿tú das lo mejor que tú tienes o das simplemente algo que tú tienes? Y esta es una pregunta pero muy personal. Eso es algo entre tú y Dios. Solo tú sabes si lo que tú estás dando es lo mejor para Dios. Solo tú sabes que lo que tú estás dando representa algo esforzado, representa algo sacrificado delante de Dios. Y el hecho de que Abel lo hiciera de esa manera hizo que Dios lo mirara con agrado. Del otro lado, Caín no fue que Dios lo miró mal, simplemente miró con agrado la ofrenda de Abel. ¿Y qué fue lo que pasó? Allí algo curioso es que de la forma como ambos ofrendaron, expuso el corazón que había en cada uno de ellos. En Abel, el deseo genuino de agradar a Dios, y en Caín quizás fue simplemente de quedar bien. O sea, realmente no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos fue lo que pasó después, que Caín mata a Abel. Y quiero preguntarte, ¿qué está reflejando la ofrenda tuya el día de hoy? ¿Refleja un amor por Dios? ¿O refleja simplemente compromiso? ¿O simplemente una obligación o algo que tú tienes que hacer porque lo tienes que hacer? Aquí vemos los resultados. Sí, no quiero decir que vayamos a matar a alguien por no ofrendar bien. Lo que quiero decir es que tarde o temprano sale de nuestro corazón, sale de nosotros lo que hay en nuestro corazón. Y quiero animarte esta noche a que sea mucho o sea poco, lo que tú lo des con la intención de agradar a Dios. No a la persona que tú tienes a tu lado, no a tu hijo, no a tu esposa, no a tu líder de charla, a tu discipulador, no. Que lo que tú des sea, como dice en otra parte de la Biblia, que sea de aroma agradable a Dios. Entonces me gustaría que pudiéramos reflexionar en eso y que me acompañen en una oración, por favor.
Señor y Padre, quiero darte las gracias por esta noche, por darme la oportunidad de poder compartir de tu escritura. Y más allá de eso, Señor, que nos ayudes, Señor, te pido, a que podamos alinear nuestro corazón a tus deseos, Señor. A que cada cosa que demos sea pensando en agradarte a ti, Señor. Que no nos importe lo que piensen los demás, sino que nos importe más lo que pienses tú de cada uno de nosotros, Señor. Bendice, Señor, la ofrenda que te queremos dar, Señor. Bendice y multiplica, Señor, lo que queremos darte, Señor, porque lo queremos dar con un buen corazón. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Este es tu tiempo de gloria, victoria, tiempo de confiar. Este es tu tiempo de creer. Dios contigo está. Dios contigo está. Nada puede detenerte, tocarte el gozo, robarte, no. Dios contigo está. Dios contigo está. Algo sucede cuando alabas a Dios. Se pudre el yugo, se desata la unción. No hay problemas que resistan tu adoración. Oh, abre tu boca y desata poder. Alza tus manos y recibe a la vez. Verás pasar lo imposible si puedes creer. Este es tu tiempo de gloria, victoria, tiempo de confiar. Este es tu tiempo de creer. Dios contigo está. Dios contigo está. Nada puede detenerte, tocarte el gozo, robarte, no. Dios contigo está. Dios contigo está. Las puertas se abrirán y no cerrarán jamás. Armas forjadas contra ti no prosperarán. Tus enemigos a tus pies estarán, lo verás. Todos conocerán a aquel que contigo está. ¿Quién puede detener lo que Dios dijo en ti hará? No hay nada que temer, su gloria a tu favor está. Alza tus manos ya, es tiempo de celebrar. Da un grito de libertad. Este es tu tiempo de gloria, victoria, tiempo de confiar. Este es tu tiempo de creer. Dios contigo está. Dios contigo está. Nada puede detenerte, tocarte el gozo, robarte, no. Dios contigo está. Dios contigo está. Este es tu tiempo de gloria. Estamos deseosos de compartir contigo un plan de estudios bíblicos personalizado y enseñarte lo que Dios tiene preparado para ti. En la descripción de este video te dejamos un enlace a nuestro formulario de contacto a través del cual puedes suministrar tus datos y así poder comunicarnos contigo. A continuación presentamos nuestro mensaje principal.
La vida cristiana está llena de etapas. Nuestra fe tiene que visitar diferentes lugares para fortalecerse y crecer. Nuestro desafío está en aprovechar cada oportunidad para entender el propósito de Dios y así soportar, aprender y madurar. Lugares. Muy buenas noches, iglesia. Qué oportunidad, qué privilegio, qué honor tengo esta noche de poder compartir el mensaje de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Espero que todos se encuentren muy bien allá en sus hogares. Y continuamos con nuestra serie titulada Lugares. Ya hemos visto a través de las semanas cómo diferentes hombres nos han hablado acerca de los diferentes lugares en la Biblia y hemos aprendido mucho acerca de ello. Ángel, por ejemplo, nos ha hablado acerca del desierto, Irán nos habló acerca del Calvario, Amin ya nos ha hablado acerca de la cueva y del cielo, Arturo nos ha hablado acerca de la habitación y en el día de hoy tengo la oportunidad de hablarles acerca del monte. Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy, el monte. ¿Y qué viene a nuestra mente cuando pensamos en un monte o en una montaña? Bueno, yo podría pensar, ¿verdad?, en el Pico Duarte, que lo tenemos aquí, en la montaña más alta de nuestro país, o podríamos pensar en el Monte Everest, ¿verdad?, la montaña más alta del mundo y también un lugar donde hace mucho frío. Podríamos pensar también en irnos de camping, ¿verdad?, o de una manera u otra tener un encuentro con la naturaleza. Yo, por ejemplo, cuando pienso en monte o en montaña, pienso en paz, pienso en tranquilidad. Los que me conocen saben que a mí me gusta la naturaleza y todo lo relacionado a ella, a mí me produce paz y tranquilidad. Porque tú sabes lo bueno que es estar en un lugar tranquilo, donde tú escuches el sonido del viento, escuches los pajaritos, escuches el sonido del río, ¿verdad?, de los arroyos. Ese viento suave que uno recibe cuando está en un lugar rodeado de naturaleza. En verdad, uno lo que se siente es que no quiere salir de ahí. Se siente, ¿verdad?, lleno de paz. Hay tantas cosas que llegan a mi mente cuando pienso en una montaña. Sin embargo, en el contexto espiritual, la montaña es ese lugar donde nos apartamos para tener un encuentro con Dios. Es ese lugar donde tenemos la libertad de ir y expresarnos abiertamente con Dios. Es ese lugar donde conectamos con Dios y nos desconectamos de todo a nuestro alrededor. En la montaña, nuestra conexión con Dios aumenta, nuestra conexión con Dios se fortalece. Nuestros miedos, inseguridades, tristezas, preocupaciones, todo es expuesto a Dios. Allí no maquillamos lo que sentimos, porque estamos lo suficientemente solos como para exponerle a Dios la realidad que hay en nuestro corazón. No sentimos miedos a ser escuchados porque estamos enfocados realmente en que Dios pueda ver lo que hay dentro de nosotros y le hablamos con toda sinceridad. Allí en la montaña nuestra vulnerabilidad es algo evidente, es algo visible. Podemos expresar lo más íntimo de Dios, de nosotros a Dios. Ese lugar, mi gente, la montaña es un lugar espiritual. Allí mis mayores deseos, mis sueños, mis preocupaciones, mis metas, mis sentimientos, es donde puedo ser yo realmente. En ese lugar es donde crece mi intimidad con Dios. Es donde crece mi relación con Dios. Y saben, la palabra montaña o monte aparece en la Biblia unas 650 veces. Y cuando vemos que una palabra se repite mucho en las Escrituras, es porque de una manera u otra quiere enseñarnos algo. Dios quiere usar esa palabra o quiere usar eso para enseñarnos o mostrarnos algo. Y a menudo vemos a lo largo de la Biblia que las montañas son lugares relacionados a refugios, relacionados a escondites, son lugares relacionados a hablar acerca de la naturaleza y la grandeza de Dios. Pero la montaña también es un lugar donde Dios tiene un encuentro con la gente, un encuentro que cambia sus vidas, un encuentro donde cambia sus vidas y regresan nuevamente transformados y con un espíritu animado.
con una fe más poderosa para poder compartir lo que Dios de una manera u otra le había enseñado o le había mostrado. Y podemos ver algunos ejemplos en la Biblia. Van a aparecer las escrituras porque son unas cuantas referencias. Pero, por ejemplo, podemos ver el arca de Noé. Cuando, dice la Biblia, cuando bajó el diluvio, cuando las aguas bajaron, el arca se posicionó sobre una cumbre alta en el mundo. Y dice que allí mismo Noé ofreció un sacrificio a Dios. Y Dios también hizo un pacto con él, hizo un pacto con la humanidad de jamás volver a destruirla. Fue también en el monte Moriah donde Abraham hizo un acto de obediencia a Dios y sacrificó a su hijo Isaac. Y por obediencia, ¿verdad?, a lo que Dios le había mandado. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo bendijo, producto de esa gran devoción y obediencia a él. Fue en el monte Horeb que Dios le habló a Moisés para liberar a su pueblo del poder egipcio. Fue allí mismo donde Moisés también pudo ver la presencia de Dios. Y qué transformador, ¿verdad?, pudo ser eso para Moisés, poder ver a Dios directamente con esa llama ardiente, con esa zarza ardiente. Eso fue algo transformador para su vida. También el mismo monte, que también es el monte Sinaí, el monte Horeb es el mismo monte Sinaí, fue donde Dios le reveló a Moisés las leyes de los 10 mandamientos. Y en todo el Antiguo Testamento también vemos cómo usaban las montañas, las colinas, los lugares altos para ofrecer holocaustos y ofrecer sacrificios. Algo que de una manera u otra irritaba a Dios, le molestaba a Dios, porque hacía que la gente se alejara de él y no obedeciera a sus mandatos. Los salmos de David hablan mucho acerca de las montañas. Y David lo que usa mucho en la montaña es para comparar la grandeza de Dios. Wow, dice David en los salmos, wow, Señor, las montañas son algo grande, son algo grandioso, pero tú eres más grande que ellas. En los evangelios podemos ver el famoso sermón del monte o el sermón de la montaña que dio Jesús a una gran multitud, y la transfiguración también de Jesús. Ese momento tan majestuoso, tan impactante para los discípulos también que estuvieron con ellos, que fue de una manera u otra algo que llenó su tanque, ¿verdad? El tanque de la fe. Yo sin duda creo que sí, que los llenó, porque fue algo donde pudieron ver la presencia de Jesús de una manera poderosa. El monte de los olivos, que es el que más se escucha en los evangelios y es el que está más relacionado a Jesús, y también se usa también para que ustedes puedan, porque hay escrituras, depende de la versión, también se le llama cerro a lo que son considerados montañas más pequeñas o lugares altos. Y también podemos ver el monte Gólgota, que fue el monte donde fue crucificado Jesús. Wow, hay tantas cosas que podríamos describir de lo que sucede allí en ese lugar. Y cada uno de estos montes, mi gente, tiene una enseñanza que mostrarnos. Tiene algo propio que revelarnos. Sin embargo, en el día de hoy vamos a ver 2 puntos que nos ayudarán a entender el mensaje de Dios a través de este lugar. Amén. Quiero que me acompañen en una oración para poner todo en manos de Dios. Mi Dios y Padre, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por la oportunidad que nos da de estar aquí, mi Dios, y compartir tu mensaje, Padre, con tu gente, con tu iglesia, mi Dios. Gracias porque nos ha permitido tener esta vía para poder comunicarnos, mi Dios. Yo le oro que sean sus palabras las que puedan ser transmitidas esta noche y que sea usted quien dirija, mi Dios, lo que estaré diciendo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te oramos. Amén. Primer punto, un encuentro con Dios. Primer punto, un encuentro con Dios. Quiero que me acompañen por favor a Lucas 6. Estaremos leyendo los versículos del 12 al 13. Lucas capítulo 6 del 12 al 13. Miren lo que dice. Por aquellos días Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes llamó apóstoles. Wow, ¿qué está pasando aquí en este capítulo?
Jesús empieza a hacer milagros, ha sanado ya a un enfermo y lo sanó en un sábado. También había recogido espigas con los primeros discípulos que él había comenzado a seguirlo a él. Y de una manera u otra ya Jesús tenía la presión de los fariseos encima. Tenía de una manera u otra a los fariseos encima de él, mostrándole las leyes, lo que tenían que hacer y lo que no tenía que hacer. Y en este momento dice que Jesús fue a un cerro, a un monte. Dice que se fue a orar. Dice que pasó toda la noche orando a Dios. Jesús había empezado ya de una manera u otra su ministerio y lo hizo con señales milagrosas. Pero ahora le toca un reto mayor, que es iniciar propiamente su ministerio. Él tenía que elegir a aquellos hombres que lo acompañarían a lo largo de este camino durante su misión por este mundo. Y yo les digo algo, no era una decisión fácil de tomar, no era una decisión fácil de elegir, no era una decisión fácil de decir, ¿sabes qué? Yo lo hago y ya. Se trataba de los hombres que continuarían llevando el mensaje, su ministerio por todo el mundo, ya cuando él no estuviera con ellos. Y Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo tan sabio, pudiese haber dicho, pero no necesito consultarle a Dios porque al final yo sé lo que tengo que hacer. Yo voy mañana y los elijo, yo sé quiénes son esos, lo que tengo que elegir. Dice la Escritura que Él no hizo eso. Y yo estaba pensando como, wow, imagínate a Jesús, porque fue de noche que Él fue. Imagínatelo en un monte orando, en la oscuridad, en total oscuridad, en un monte, mi gente. Muchos de nosotros, el miedo ni nos dejaría realmente concentrarnos a orar. Si tuviéramos, ¿verdad?, esa preocupación que qué nos pasará en ese monte. Jesús dice que se fue a orar a ese monte, a poder buscar la dirección de Dios. ¿Y saben qué pasó el día siguiente? Ya él estaba determinado y listo para elegir aquellos hombres que trastornarían el mundo, aquellos hombres que llevaron el mensaje, y gracias a ellos estamos tú y yo esta noche escuchando la palabra de Dios. Este encuentro con Dios le dio a Jesús la dirección, le dio la sabiduría que él necesitaba para tomar su decisión. Y si este era el Hijo de Dios, que en su totalidad era sabio, que era perfecto, ¿cuánto más nosotros necesitamos subir a ese monte para encontrarnos con Dios? ¿Cuánto más nosotros que estamos llenos de debilidades, llenos de situaciones, llenos de preocupaciones, necesitamos quedarnos a solas en ese monte con Dios para buscar su dirección? ¿Cuánto más deberíamos de dedicarle más tiempo a esa decisión o esa situación difícil que sucede en nuestras vidas? Porque a veces lo que hacemos es todo lo contrario. Mientras más preocupaciones tenemos, mientras más angustias, mientras más preocupados estamos, más problemas, es cuanto menos buscamos a Dios, es cuanto menos vamos a ir a encontrarnos con Él. Y eso a veces actuamos contrario a lo que Jesús de una manera u otra quiso enseñarnos, o el ejemplo que vemos de Él en las Escrituras. Otra escritura paralela está en Mateo 14, del 22 al 24, que dice así: Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que Él y llegaran al otro lado mientras Él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí Él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Aquí está sucediendo lo siguiente. Es cuando Jesús, ¿verdad?, hace el milagro de los panes y de los peces, que le da de comer a mucha gente, a una multitud bien grande. Y estas personas quieren volver a Jesús su rey. Dicen, wow, este hombre me da comida, este hombre me sana, este es el rey perfecto para nosotros. Así que eso es lo que podemos ver en Juan, una escritura paralela también. Y podemos ver que de una manera u otra la gente quería ser rey a Jesús. Y vemos entonces en esa escritura que Jesús se va de ellos, los despide y se va directamente a un cerro a orar. Y también se despide de sus discípulos. Así que de una manera u otra, en este encuentro con Dios que tuvo Jesús en este cerro, en este monte, a Jesús le ayudó a entender
cuál era su enfoque, cuál era su propósito. Lo ayudó a concentrarse en las cosas de arriba, las cosas del cielo y no las cosas de la tierra. Sabes, Jesús podría pensar, oye, la gente me quiere hacer su rey, quiere que yo sea su rey. Sin embargo, este reinado es temporal, este reinado es terrenal. Cuando yo tengo un reinado mucho más grande, un reinado que es eterno. Ese encuentro con Dios lo hizo llenarse aún más de fe. Y también, gracias a este encuentro con Dios, vemos que Jesús sale de ahí y acontece que uno de los eventos más grandes en todas las Escrituras es que caminó encima del agua. Algo que de una manera u otra impactó a sus discípulos de una manera que creyeron mucho más en él al ver las señales milagrosas que Jesús estaba haciendo. Podríamos pensar muchas veces, oye, ¿por qué Jesús era tan exitoso en todo lo que él hacía? Y yo te digo, no solamente por ser el Hijo de Dios, como muchas veces pensamos, sino que Jesús, aun sabiendo que era el hombre más poderoso del mundo, no subestimaba su vulnerabilidad como humano. Sin esa intimidad con Dios, Jesús era vulnerable a ser orgulloso por lo que él era y por lo que hacía y por lo que decían de él. Sin esa intimidad con Dios, él podía de una manera u otra olvidarse de su verdadera identidad delante de Dios y complacer a la gente que estaba a su alrededor. Sin esa intimidad con Dios, Jesús tal vez no sería o no se vería como el hombre poderoso que él fue. Porque siempre vemos a Jesús que su propósito y su enfoque era que Dios sea quien sea exaltado, quien sea glorificado y no él mismo. Esa intimidad con Dios lo ayudó siempre a entender eso, que es Dios, no soy yo, es Dios que va primero. Estamos yendo, mi gente, esta noche con esa misma actitud de Jesús hoy en día, ese monte espiritual, a dejarnos dirigir por Dios, a dejarnos llevar por su palabra. ¿Cómo está hoy mi intimidad con Dios? Muchas veces se nos olvida que el pecado, el orgullo está ahí a la puerta, mi gente. Está ahí siempre acechando el momento más débil tuyo y mío para entrar y para aprovecharse de nuestra situación. Se nos olvida muchas veces que somos vulnerables al pecado, a las tentaciones. Y eso de una manera u otra, cuando tú y yo se nos olvidan esas cosas, somos un blanco fácil para que Satanás actúe. Se nos puede olvidar también que lo poco o mucho que tú y yo hagamos en este mundo, esas fuerzas que tú y yo nos sentimos a veces que tenemos, provienen de Dios y no provienen de nosotros mismos. Nuestro encuentro con Dios es lo que nos va a ayudar a ser mejores en todas nuestras áreas. Mejores como universitarios, como jóvenes, como casados, como solteros, como adolescentes. En todas las áreas de nuestras vidas, mi gente. En todas las áreas de nuestras vidas vamos a crecer, vamos a ser mejores cuando tú y yo vayamos a ese encuentro con Dios para buscar nuestra orientación y nuestras fuerzas en Él. Es como dice Lucas 22, 39 al 41, otra escritura paralelo a lo que estamos hablando en esta noche, que dice así: Luego Jesús salió y según su costumbre se fue al monte de los olivos y los discípulos lo siguieron. Al llegar al lugar les dijo: oren para que no caigan en tentación. Se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra y se puso de rodillas para orar. Dijo: Padre, si quieres, líbrame de ese trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Todos hemos escuchado esa historia de Jesús cuando llega el momento en que tiene que ser crucificado y ya él sabe que llegó su hora. Se siente preocupado. Imagínate este momento, imagínate esta situación, el dolor que está pasando por la mente y el corazón de Jesús, la aflicción de saber que va a morir, que va a ser crucificado de la manera en cómo fue crucificado, que iba a morir de una manera desastrosa. Había dolor, mi gente, había preocupación en él. Humanamente él se sentía preocupado, porque también él entendía cuál era su propósito en Dios y sabía que él tenía el poder para librarse de esa situación. Pero de una manera u otra él quería hacer lo que Dios realmente quería en él, cumplir su voluntad.
Así que de una manera u otra dice que se alejó para tener un encuentro con Dios, un espacio. Y dice, lo más importante en esa escritura es que dice según su costumbre. O sea, esto para Jesús no era un día habitual, no era un día casual. Era un día, para él era un día normal, en el sentido de que así como siempre lo hago cuando me siento preocupado, me siento angustiado, cuando quiero ir a darle gracias a Dios, hoy también lo voy a hacer. Dice que se fue a un lugar a solas a buscar ese tiempo con Dios, a buscar esa conexión, a cumplir la voluntad de Dios, no la voluntad que él quería cumplir en ese momento. Y sabemos cómo termina esto. Dios le envía un ángel que le da fuerzas en medio de su aflicción y luego él se levanta fortalecido, se levanta con ganas y se levanta determinado a cumplir lo que Dios quiere en él. Y me preguntaba, ¿pasar tiempos a solas con Dios verdaderamente es algo casual para mí o es una costumbre en mi relación con Él? Cuando vamos a tomar una decisión de gran peso en nuestras vidas, nuestra costumbre es buscar a Dios, buscar nuestras fuerzas en Él, o nos refugiamos en nuestras propias fuerzas, mi gente. Nos refugiamos en las cosas que nos ayudan o las que creemos que nos ayudan a salir adelante. Y estuve reflexionando en esto. Estuve reflexionando en que la calidad de nuestra intimidad con Dios dependerá mucho de cuánto tiempo dediquemos a nuestros encuentros con Él. La calidad de nuestra intimidad con Dios dependerá mucho de cuánto tiempo pasemos con Él. ¿Sabes? Jesús entendía que ir a esa montaña lo ayudaría a salir fortalecido. Lo ayudaría a salir animado, lo ayudaría a salir con las ganas realmente, con el ánimo que él quería realmente tener para cumplir con la voluntad de Dios. Y así de igual manera tú y yo salimos fortalecidos cuando tenemos ese corazón y esa decisión de ir a ese monte espiritual, a buscar la dirección de Dios. Algo que vemos en Jesús es que no solamente él iba a orar a esos montes, él iba a orar, pero también pasaba tiempos a solas de calidad con Dios. Dice que pasaba toda la noche o pasaba toda la tarde o se levantaba temprano de la mañana e iba a apartar ese tiempo a solas con Dios. O sea, el tiempo que Jesús apartaba era un tiempo de calidad, no era un tiempo simplemente que le sobraba, era un tiempo de calidad para Dios. Él se alejaba porque él quería pasar un tiempo a solas con su Padre para salir renovado, salir fortalecido, salir animado. Y esto me hizo pensar en algo que yo hice en el 2018. Espero que no se rían. Pero en el 2018 yo estuve meditando en algo y decía, wow, yo saco a las hermanas en cita. También salgo con mis amigos de la iglesia y comparto con mucha gente. Y a veces gasto mucho tiempo en esas cosas, que es bueno, ¿verdad que sí? Pero no me sentía realmente que a sí mismo le dedicaba ese tiempo a Dios. Me sentía, wow, ¿cómo se sentirá Dios realmente si digo que Él es mi amigo y no paso tiempos de calidad con Él? ¿Qué tipo de amigo entonces tengo? Entonces, pensando en eso, busqué un cuaderno y escribí una meta que se llamaba Cita con Dios. Era una vez al mes, tenía que sacar un tiempo único, un tiempo especial, donde yo iba a salir, a comunicarme realmente con Dios, un tiempo a solas solamente para Él. Y escribí en esa mascota las cosas específicas que quería hacer. Era escuchar música de alabanzas, era también confesarle a Dios lo que había en mi corazón, también era hablarle y darle gracias por lo que Él había hecho. Había muchas cosas más que había escritas en ese cuaderno. Y así que fue mi primera vez, salí de la universidad y fui al malecón, recuerdo, a ese tiempo y empecé a hacer las cosas que había escrito ahí. Y de verdad, mi gente, yo no salí igual. Ese fue uno de los tiempos, diría yo, con Dios más especiales que he tenido, porque de una manera u otra yo me sentí conectado ese día. Yo fui con ese enfoque y es como si pude sentir a Dios en esa tarde. Pude estar con Dios frente al mar, escuchar las olas, ese espacio, ese momento, pero también lo vulnerable que fui en ese momento. Fui abierto conmigo y delante de Dios también. Y eso me hizo ver y me hizo sentir muy, muy animado. Yo salí de ahí así, con el pecho parado, con fuerza. Y eso me dijo, wow, si me funcionó, lo tengo que seguir haciendo. Así que fui a diferentes lugares, fui al Mirador Sur,
fui al Parque Iberoamericano, fui a diferentes lugares también para poder tener esos encuentros con Dios que me ayudaron muchísimo. Y me tocó ir también a un monte, específicamente a un monte, que fue Monte Plata, en un viaje que tuvimos los universitarios, en un retiro. Y para no hacer el cuento largo, me perdí ese día, una noche antes me perdí. Fue un desastre, pensé que a mí, mi compañero Steven, que en ese momento iba conmigo, estábamos angustiados, pensaban que nos iban a hacer daño por ahí, porque era un monte, literalmente no se veía nada, todo era oscuro, solamente había una carretera y la luz que veíamos era cuando pasaba un vehículo cada X tiempo, una hora tal vez o menos. Así que estábamos preocupados porque pensábamos que, wow, llegamos a este lugar buscando tener un retiro, conectarnos con Dios, pero nos pueden hacer daño ahora con esa situación. Y al final nos encontraron, realmente pudimos llegar al sitio y fue un momento bien, fue un momento bueno para nosotros realmente. Pero al otro día me levanté bien temprano y me retiré realmente del lugar donde estábamos y de verdad que para mí ha sido el mejor tiempo que he tenido con Dios. Porque fue un tiempo en el cual yo pude hablarle, darle gracias por cómo me cuidó la noche anterior, pero hablarle abiertamente sobre todo lo que había pasado en mi vida, darle gracias, alabarlo esa mañana, leerle salmos, fue algo maravilloso. Y de verdad que todos estos lugares a los que fui con el mismo enfoque y el mismo propósito, de verdad que me ayudaron a fortalecer mi relación con Dios. Tú no te imaginas cuánto. Y yo sé que así como me ayudó realmente a mí a fortalecer mi relación con Dios, sé que también te puede ayudar a ti. Sé que también te puede favorecer mucho realmente el tener estos encuentros con Dios a solas. El monte en el día de hoy no tiene que ser un monte específicamente, pero sí ese lugar donde vamos a conectarnos con ese enfoque hacia Dios, donde nos podemos desbordar lo que hay en nuestro corazón. Podemos decirle a Dios realmente abiertamente lo que queremos y lo que sentimos realmente en nuestro corazón. Ese lugar puede ser hasta en un parque, puede ser en una azotea de una casa, puede ser en un bosque, en un espacio natural. No importa, puede ser el lugar donde tú realmente elijas estar a solas con Dios. Pero lo que hará la diferencia de ese lugar es buscar ese tiempo a solas con Él, donde tengas un verdadero encuentro con Dios. Y ese entonces será tu monte espiritual. Amén. Segundo punto, en el lugar correcto. En el lugar correcto. Hay que tomar en cuenta, mi gente, que en la vida de Jesús, el monte o la montaña no siempre fueron lugares agradables. No siempre fue un lugar fácil ni un lugar cómodo de ir. Vemos que sí era uno de sus lugares favoritos, pero también en ocasiones el monte se convirtió en un lugar de prueba, en un lugar de dificultad para Jesús. Podemos verlo en diferentes escrituras, cómo de una manera u otra ese lugar se convirtió en un momento de grandes pruebas para su vida. Acompáñame a Mateo capítulo 4, versículo del 8 al 10. Dice lo siguiente, Mateo 4 del 8 al 10, dice: Finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo: Yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó: Vete, Satanás, porque la Escritura dice: Adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle. En esa escritura o en ese capítulo podemos ver que el capítulo dice que Jesús fue llevado a un desierto. Y ya todos vimos la primera parte de esta serie de lugares que el desierto era también uno de los lugares de prueba en la gente. Y Jesús también fue llevado al desierto. O sea que aquí Jesús fue llevado a dos lugares al mismo tiempo, por así decirlo. Jesús está en el desierto, Satanás lo tienta con diferentes situaciones que están, ¿verdad? Para poder, como él está vulnerable en ese momento, tenía 40 días ayunando, Satanás usa ese momento para también trabajar su corazón y ofrecerle cosas para que él pueda caer en la tentación. Entonces, este lugar, de una manera u otra, cuando él no logra su objetivo, entonces dice que lo lleva a un monte también para mostrarle las grandezas de todo el mundo.
las grandezas que habían en el mundo en ese momento, y todo eso será tuyo si tú te arrodillas y me adoras. Este cerro se convirtió en un lugar de dificultad para Jesús, en un lugar lleno de prueba para él. Allí, en ese cerro, Jesús tuvo la elección de elegir lo que era correcto delante de Dios o de elegir lo que no era. Jesús escuchó la voz de Satanás, escuchó la voz de invitarlo a hacer lo malo, pero su convicción y su compromiso con Dios lo llevó a hacer lo que era correcto. Y tú y yo podríamos pensar, oye, ¿por qué Dios elegiría llevar a Jesús a esos lugares? Si ese lugar podría hacerlo caer en tentación o podría ponerlo vulnerable ante el pecado. Sin embargo, ese era el lugar correcto para Jesús. Porque una vez Jesús sale de esos lugares, ¿cómo salió él? Salió más fortalecido, con una convicción más fuerte, con una fe mucho más poderosa con la que había entrado a esos lugares. Fue un momento de prueba para su vida, pero también fue un momento de crecimiento espiritual. Y a menudo tú y yo podemos pensar que estamos en el lugar incorrecto porque estamos pasando por muchas pruebas, porque estamos pasando por muchas tentaciones. Podemos pensar que lo mejor sería desistir, lo mejor sería dejar de ser un discípulo porque lo que tengo que trabajar son muchas cosas. Mira cuántas cosas tengo que trabajar, que mi carácter, que ser un mejor discípulo delante de Dios, y para mí eso me cuesta realmente. Esto de estudiar la Biblia es difícil, esto como que se hace muy difícil para mí tener que abandonar ciertas costumbres o abandonar mi vida realmente para aceptar lo que Dios quiere. Eso es muy difícil, para mí esto no es lo correcto, mejor me voy o mejor dejo de hacer lo que es correcto delante de Dios. Pero si Dios permite que tú estés en ese cerro es porque precisamente Él quiere verte crecer en tu fe. Es porque precisamente Él confía de que tú puedes realmente salir victorioso de esa situación en la cual tú te encuentras. Porque cuando tú salgas victorioso, saldrás más fuerte de cómo entraste. Si Dios te permite y deja que tú subas a ese cerro, a esa dificultad que hay en tu vida hoy en día, es porque Él entiende que luego de esa prueba, tú vas a salir más fortalecido. Así que, ¿qué representa en tu vida ese cerro el día de hoy? ¿Será el desmayar de tu fe? ¿Será abandonarlo todo? ¿Será ese pecado que te tiene desanimado, desanimada, angustiado? ¿Es esa lucha interna en seguir tus propios planes o seguir los planes de Dios? Satanás nunca parará, mi gente, de tratar de llevarte o de llevarnos a lugares donde nos sintamos que estamos fuera del propósito de Dios. Nos lleva a lugares donde de una manera u otra quiere desconcentrarnos de lo que Dios quiere para Él poder insertarse en nuestras vidas y alejarnos de lo que Dios quiere realmente. Y lo que tenemos que entender es que lo que realmente nos ayudará a poder salir victoriosos en medio de esos lugares de tentación o de dificultad en nuestras vidas es mantener nuestra conexión con Dios, es mantener nuestra conexión con la palabra de Dios, porque eso es lo único que nos va a dar la fuerza que necesitamos para poder vencer esas tentaciones o esas luchas con el pecado. Así que yo te digo, tú no estás en el lugar incorrecto porque tus problemas van en aumento, porque tus problemas están creciendo, porque te sientes que tienes que trabajar muchas cosas en tu vida, que tienes que ser una mejor persona realmente y que es difícil para ti tener que cambiar. Tú no estás en el lugar incorrecto porque te sientas con tantas presiones alrededor de ti que lo que te invita realmente es a alejarte de Dios, porque es más fácil, siempre será más fácil alejarse de Dios que obedecerlo y cumplir con su palabra. Porque no entendemos que luego que pase ese momento de lucha o ese momento de dificultad, vamos a salir más victoriosos, más fortalecidos de cómo estábamos. Tú no estás en el lugar incorrecto porque tengas todas esas cosas que trabajar. Inclusive, estás en el lugar correcto porque estás en el lugar donde Dios está permitiendo trabajar tu corazón. Donde Dios está permitiendo trabajar las áreas de tu vida que tienes que trabajar, que tienes que mejorar. Estamos en el lugar correcto, mi gente. Cuando tú y yo tenemos ese deseo de querer buscar a Dios, de querer conectarnos con Él, de querer buscar lo que realmente le agrada a Dios, estamos en el lugar correcto. Ahora, ese lugar
se va a convertir en un lugar difícil muchas veces, en un lugar de llanto, en un lugar de prueba. Pero es un requisito que necesitamos entender que va a pasar en nuestras vidas porque de ahí dependerá nuestro crecimiento espiritual. ¿Sabes? Jesús, vimos en el punto anterior que Jesús tenía siempre encuentros con Dios. Eso para él era siempre una costumbre. Pero cuando llegaba el momento de la dificultad y llegaba el momento de la prueba, ¿qué tú crees que era lo que lo hacía a él salir victorioso y salir fortalecido? Era lo que él ya había sembrado. Era lo que él había construido en su relación con Dios. Entonces, si tú y yo no estamos yendo delante de Dios a tener encuentros directamente con Él, tiempos de calidad que nos fortalezcan y nos ayuden a ser mejores, cuando llegue el momento de la prueba, lo que vamos a querer es salir corriendo. Me voy, no aguanto. Porque no estamos entendiendo que lo que Dios está haciendo es trabajar tu corazón, trabajar mi corazón y poder resistir para que podamos tener una fe más poderosa y resistir a las tentaciones. Por cuestiones de tiempo podría solo mencionar otros montes, otros lugares que fueron también de prueba y dificultad para Jesús. Y podríamos también mencionar el monte donde lo iban a lanzar. Llegó una ocasión que a Jesús, por hablar el mensaje de la palabra de Dios, la gente se ofendió por lo que él había dicho y por lo retante que había sido su mensaje. Así que lo subieron a una colina y dicen que lo querían lanzar desde allá arriba. Así que Jesús buscó la manera y rápidamente salió corriendo de allí. Por hacer lo correcto, Jesús iba a ser lanzado desde un monte, desde una colina bien alta, porque la gente no se sintió a gusto con el mensaje que le había dado. Aún por hablar la verdad, Jesús había sido perseguido. Por hacer lo correcto por hacer lo correcto delante de Dios, Jesús había sido perseguido. O el monte, por ejemplo, de la agonía, que lo vimos cuando estuvo orando ahí en el jardín de Getsemaní. Un lugar donde Jesús pasó un momento de prueba entre hacer lo que yo quiero o hacer la voluntad de Dios. Fue un momento de dolor, un momento difícil para su vida. Pero por buscar la conexión con Dios que él necesitaba, salió victorioso y salió fortalecido. O el monte de la cruz, el monte Gólgota, donde Jesús de una manera u otra dio la vida por ti y por mí, el lugar más importante, donde Jesús cumplió con su propósito, cumplió con su meta, que era que tú y yo tengamos hoy una relación con Dios, sin culpa, sin ese peso del pecado. Hay varios montes, hay más montes que podría mencionar que donde Jesús también pasó por momentos difíciles. Aunque fueron lugares de sufrimientos para él, por su obediencia y devoción a Dios, el Señor usó esos montes para mostrar su poder y hacernos entender que siempre que tú y yo estemos dirigidos por Él, dirigidos por su palabra, dirigidos por su voluntad, siempre estaremos en el lugar correcto, mi gente. Tal vez ese monte se ponga a veces difícil, claro que sí. Tal vez sea un lugar de lágrimas, sea un lugar de llanto, sea un lugar de sufrimiento a veces. Pero siempre y cuando tú y yo estemos buscando la dirección, siempre y cuando tú y yo estemos buscando la protección de Dios, su voluntad, Él con su poder transformará todo en alegría, en regocijo y en gozo. Amén. Acompáñame ya en una última escritura que está en Salmos 3, del 5 al 6. Salmos 3, del 5 al 6. En el día de hoy hemos visto dos cosas importantes que nos muestran acerca de lo que Dios hace en el monte. Lo primero que vimos fue que Jesús, el ejemplo de Jesús, cómo Jesús tenía esos encuentros con Dios, donde Él iba a expresar abiertamente cómo se sentía, de lo que Él quería realmente lograr en Dios, buscaba su fuerza realmente en Dios, en los montes, y pasaba ese tiempo a sola, ese tiempo especial que le ayudaba a tener una mejor relación con su Padre. Y sobre todo salía fortalecido para hacer cosas maravillosas y cosas grandiosas con la gente y a su alrededor. Hemos visto que esos encuentros con Dios fueron los pilares que lo ayudaron realmente a él a ser el hombre poderoso realmente que fue. Y en el segundo punto vimos realmente cómo el monte es el lugar correcto, aunque muchas veces no parezca así. Va a ser un momento de dificultad, va a ser un momento de prueba, puede ser un momento también de angustia en nuestras vidas. Pero si tú y yo estamos conectados con Dios, si tenemos esos encuentros que nos van a animar y nos van a ayudar a salir fortalecidos,
ese lugar entonces se convertirá en nuestro lugar correcto. Aunque parezca que es el lugar incorrecto, que es el lugar donde deberíamos de irnos, de alejarnos, si estamos buscando a Dios, si estamos dirigidos por Dios y estamos buscando la orientación de Dios para cambiar esas cosas que tenemos que trabajar y mejorar nuestras vidas, pues ese es el lugar ideal y adecuado para ti y para mí. Salmos 3 del 5 al 6 dice: a gritos pido ayuda al Señor y Él me contesta desde su monte santo. Me acuesto y duermo y vuelvo a despertar porque el Señor me da su apoyo. Vamos a recordar, mi gente, que Dios siempre está ahí, está en el mismo lugar de siempre, está siempre ahí dispuesto a escuchar tus gritos, a escuchar tus preocupaciones, a escuchar tus súplicas, temores y angustias. Él siempre estará ahí. Y que ese lugar donde tú y yo tenemos que ir va a ser nuestro monte espiritual, donde Dios va a escuchar todas esas cosas que tú y yo tenemos que expresarle abiertamente con nuestro corazón. Y que Él entonces se encargará de darnos esa tranquilidad y esa paz que tú y yo necesitamos en esta noche y siempre. Amén. Con eso quiero animarlos la noche de hoy. Espero que este mensaje que compartimos haya sido de gran ánimo y de gran provecho para tu vida. Y espero que esto lo podamos poner en práctica y que podamos sacarle mucho fruto. Pasen todos una feliz resto de la noche. Eso ha sido todo por hoy. Feliz noche. Peticiones de oración. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Si por favor podemos incluir en nuestras oraciones las siguientes peticiones de oración. Este próximo domingo 25 de julio celebraremos juntos nuestro servicio especial del Día de los Padres. No te lo pierdas a las 10 de la mañana por nuestras plataformas de YouTube y Facebook Live. Queremos invitarte a que sintonices nuestro servicio dominical que será transmitido por nuestras redes sociales de YouTube y Facebook Live este domingo a las 10 de la mañana. Te esperamos. Queremos invitarte a nuestro servicio de mediado de semana, el cual será transmitido el próximo miércoles a las 7:30 de la noche por nuestras redes sociales de YouTube y Facebook Live. Recuerda suscribirte a nuestras redes sociales de Facebook, YouTube e Instagram y así podrás recibir notificaciones cuando publiquemos los devocionales y servicios. También puedes visitar nuestra página web www.iglesiadecristosd.com, donde tenemos para ti recursos interesantes que fortalecerán tu fe. Verte regresar en las nubes lleno de majestad. Es película basada en la vida real. Tú el protagonista, yo el segundo actor y la cruz el guión de una historia de amor. Pelearé
acabó. Veo la letra fluir y en mi sombra una cruz de color. Este es el final del servicio. Muchas gracias por habernos acompañado. Les invitamos a que estén con nosotros en nuestra próxima reunión.